Lo primero que yo les pasé a ustedes listo. Lo primero que vamos a hacer en este momento es verificar los archivos que tenemos. Tenemos cliente servicio web publicado, el servicio web SOAT, la base de datos y la librería. ¿Listo? Vamos a ir en primera instancia a la base de datos. ¿Listo? Ese es el programa que les pasé, el EMS Manager. El EMS Manager arranca con el delfincito. ¿Listo? Para que ustedes puedan arrancar el EMS Manager, evidentemente tienen que tener instalado el servicio de MySQL. O sea, ya deben haber instalado MySQL, lo deben haber configurado y ya está arriba el servicio. Estando arriba el servicio ya pueden ver esto, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer, o sea, la primera instancia, bueno, estoy grabando, niños, con voz y todo. Entonces yo les paso el video para que no graben esto. Lo primero que tienen que hacer es que aquí les aparece totalmente solo, limpio. Lo primero que tienen que hacer es crear una conexión a la base de datos. ¿Cómo hacen esto? Aquí en este computador con este más que tenemos aquí, le decimos que nos conectamos de forma local al puerto que hayan configurado MySQL, usuario el que le hayan puesto, clave el que le hayan puesto. ¿Listo? Le dan siguiente y les van a aparecer las bases de datos que tenga ya MySQL. Si no tienen bases de datos, pues no hay problema, no pasa nada. Voy a pasar alguna y finish. Listo. ¿Listo, muchachos? Ahora, les va a aparecer localhost y les aparece así solito. ¿Qué vamos a hacer? En esta misma ventana vamos a cargar la base de datos que yo les pasé. ¿Cómo hacemos eso, muchachos? Le damos execute SQL script y le damos execute script from file. Buscamos la base de datos donde la tengamos. Equipo de... Sí, esto fue lo que yo les pasé. Selecciono la base de datos, le doy a abrir, él me dice dónde la voy a pasar, le digo root, contraseña pues la que ustedes hayan hecho, le digo ok y vieron que salió 100%, eso significa que la importé totalmente. ¿Listo? Apenas hagan eso, la tienen que registrar, o sea, ya la importaron a MySQL, pero no la están registrando. O sea, todavía no la podrían ver aquí, ¿sí? ¿Cómo la registro? Le doy clic derecho, Register Database, siguiente, y acá les debe aparecer. Esa es la DB Clientes, creo. Aquí, DB Clientes. Y le dan Finish, ¿listo? Apenas le den Finish, les va a aparecer aquí a la izquierda. Pues me imagino que si no han trabajado con MySQL, pues les aparecerá solo esa y las de test de MySQL. Esa base de datos tiene una sola tabla. Se llama la base de datos de clientes y tiene una sola tabla que se llama clientes. Tiene 3 atributos. Tiene ID cliente, nombre y teléfono. Ese ID cliente es entero, el nombre es texto de 50 y el teléfono es entero. Y vienen estos datos que yo he hecho de 33.000 pruebas de este servicio web. ¿Listo? ¿Es claro hasta ahí? ¿Sí? Bien. Ya tenemos la base de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrancar Visual Studio. En Visual Studio vamos a arrancar el proyecto que también está ahí dentro de lo que yo les pasé, que se llama Servicio Web SOA. ¿Listo? Listo. Ese servicio web SOAT es el mismo que nosotros hicimos la clase pasada, ¿recuerdan? ¿Cómo hago un servicio web? Solo para recordarlo porque ya lo hicimos.
archivo, nuevo, proyecto, ¿listo? Colocábamos el nombre de la solución, el nombre del proyecto y decíamos que era un servicio, un proyecto web. Y decíamos que lo íbamos a arrancar con una aplicación web vacía, ¿listo? Vacía porque las otras vienen ya con un inicio de sesión, con un webmaster y eso no nos interesa. Entonces la dejan vacía, en este caso para mí se llama servicio web SOAP y vamos a crear dentro de este un servicio web. ¿Cómo creamos el servicio web? Le damos clic derecho, agregar, nuevo elemento y acá de ultimito aparecía servicio web. A ese servicio web le coloqué servicio clientes. Recuerden que él no se puede llamar de ninguna forma igual al proyecto, ¿sí? Porque él no sabría si estoy apuntando al proyecto o estoy apuntando al servicio web. ¿Listo? Ya tengo el servicio web. La primera prueba que tengo que hacer es lanzarlo para ver si fue bien creado. ¿Listo? Lanzarlo significa que él utiliza mi localhost al que no se puede comunicar mi proyecto para poder verlo. Bueno, aquí ya estaría lanzado, ¿sí? Está lanzado sobre localhost. Eso el celular no lo consume por nada del mundo, porque está local. ¿Listo? Si lo pueden consumir si lo lanzan en el emulador, en el computador. Ahí lo podrían consumir. Pero pues ya todos sabemos que los emuladores no han funcionado en los computadores. ¿Listo? Y les debe arrancar con este hola mundo. Este hola mundo lo invocan y si hace esto, ya, ¿sí? El servicio está bien. ¿Qué hacemos ahora? Como me quiero conectar a una base de datos MySQL, lo que tengo que hacer es cargar la referencia de la base de datos MySQL. ¿Cómo hago eso? Le doy clic derecho, agregar referencia, examinar y me voy hasta donde está instalado MySQL. Entonces eso está en C, archivos de programa, MySQL, MySQL Connector Net, Assemblies, versión 2.0 y se llevan mysqldata.dll. Le dan a aceptar y ya se debe cargar aquí. ¿Listo? Toda esa vueltota para poder decir acá en el servicio web que voy a usar la librería MySQL Data, MySQL Client. ¿Listo? Solo para eso. Si no le cargan la referencia, no les aparece acá MySQL Data. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que conectarme a la base de datos MySQL. ¿Cómo me conecto a la base de datos MySQL? Creo un MySQL Connection, se va a llamar con, igual a New MySQL Connection, y le pongo ahí la cadena de conexión de la base de datos MySQL. ¿Cuál es? Server igual al localhost. Si esa base de datos estuviera en un servidor web, pues ahí iría toda la dirección y la ruta larga del servidor web. Database, la base de datos, database de clientes, usuario y contraseña. ¿Listo? Con eso ya que hice, con eso me conecté a la base de datos. ¿Listo? Ahora vamos a ver los métodos web. Entonces, el primer método web que ustedes ven ahí es el método nuevo cliente simple. ¿Sí? ¿Por qué le puse nuevo cliente simple? Porque usted puede enviar objetos completos de clientes o puede enviar clientes solitos. Ah, se me olvidaba. Recuerden que para poder que las dos aplicaciones vean los mismos datos, yo tengo que crear aquí un cliente con las propiedades del cliente que voy a manejar en la base de datos. ¿Esto lo hicimos en la clase pasada? ¿No? ¿No alcanzamos? Bien. Entonces miren, como lo que yo voy a hacer es comunicar dos XML, obligatoriamente tengo que armar el XML de inicio y tengo que armar el XML final. Para eso me apoyo en las clases. Entonces, voy a crear una nueva clase cliente y esa clase cliente va a tener tres propiedades.
Esas tres propiedades tienen que ser las mismas que yo manejo en la base de datos. Es decir, tengo cliente, en la base de datos tengo ID cliente, nombre y teléfono. Entonces acá también tengo que tener ID, nombre y teléfono. Como son propiedades de C#, tengo que obligatoriamente crearle los getters y los setters para poder acceder a ellos. Y creo dos constructores. Uno totalmente limpio que me inicialice todo en ceros y otro un constructor sobrecargado. ¿Listo? Con los datos para que me cree el cliente como yo lo voy a enviar. ¿Es claro? ¿Sí? Ahí estoy creando simplemente una clase cliente. Entonces, voy a enviar un nuevo cliente simple. Un nuevo cliente simple lo que va a hacer es insertar con los parámetros los datos del cliente. Entonces, primero que todo, para cada método, tengo que ponerle allá arriba la etiqueta que dice web method para que él lo publique en la red. ¿Sí? Es lo primero que tienen que tener en cuenta. Luego, recuerden que yo ya les expliqué esto en la clase pasada. Es un método común y corriente. Digo que es público, que va a devolver un entero y el método se llama nuevo cliente simple. Como ese ID de cliente es autoincremental, entonces yo solo tengo que enviarle que a la tabla. Exacto. Solamente le estoy enviando el nombre y el teléfono. Ahora, ¿cómo es una sentencia SQL de inserción? Insert into el nombre de la tabla que es clientes, nombre, teléfono, tienen que ponérselos ahí, porque como es autoincremental, yo no puedo mandárselos sin ese paréntesis. Si no les dice que no corresponde la cantidad de atributos con la cantidad de atributos que tiene la tabla, por eso hay que enviárselos ahí. Values y le envío el nombre y el teléfono. Miren que ahí lo que estoy haciendo es concatenando, ¿sí? Y deben tener en cuenta que al lado de la concatenación va comilla simple. Cuando es un string, va con comilla simple. ¿Estamos? Ese es simplemente un insert. ¿Listo? Creo un MySQL command, cmd igual a new MySQL command, y le digo yo, vaya a ejecutar este comando, o sea, SQL, a esa base de datos, a esa tabla en específico. Si todo eso resulta bien, yo le aplico algo que es un execute non-query. Un execute non-query lo que hace es retornarme el número de filas afectadas por transacción. Entonces, si ese número es mayor a 0, ¿qué se supone que pasó? Exacto, insertó. ¿Sí? Si me manda 2, 3, 5, 10, 20, lo que sea, significa que sí realizó la transacción. Si me devuelve 0 o un número negativo, se supone que no efectuó la transacción. ¿Es claro? Entonces, voy a aprovechar esas cantidades de filas afectadas, las voy a guardar en un resultado y las voy a retornar. ¿Listo? No sin antes haber cerrado la base de datos. Recuerden que todas las bases de datos que se abren tienen que cerrarse por cuestiones de seguridad. ¿Estamos? ¿Es claro, muchachos? Bien. ¿Cómo lo pruebo? Simplemente le doy ver en el explorador, llamo a nuevo cliente simple y miren qué me pide. Me pide el parámetro nombre y el parámetro teléfono. Vamos a colocarle prueba noche. Teléfono 999, le doy invocar y ¿qué me salió? 1. ¿Qué significa ese 1? Que lo insertó correctamente. Entonces vamos a la base de datos, actualizamos y mírenlo aquí, 21, prueba noche. ¿Es claro? Listo. Ahora, así como hacemos ese nuevo cliente simple, podemos hacer todo el CRUD que hacemos con una tabla y cualquier consulta SQL que ustedes quieran hacer. Vamos a ver el otro. Bueno, primero veamos el resto del CRUD. Por ejemplo, el eliminar cliente. En el eliminar cliente, ustedes eliminan ¿por qué? Sí, pero por llave primaria. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesito que llegue a mi método? La llave primaria. Estoy diciendo public int
eliminar cliente y me está llegando un código, ¿listo? Abro la conexión a la base de datos y creo la SQL. ¿Cómo será la SQL? La SQL será delete from clientes, query de cliente igual a código. Eso es una eliminación, ¿listo? Creo el MySQL command, lo ejecuto y si me devuelve más de uno, ¿qué significa? Que sí lo eliminó. ¿Es claro ese delete? Miren que estos son métodos totalmente transparentes, ya así. Una pregunta, por ejemplo, en la aplicación, todos los métodos que tenga la aplicación hay que ponerlos ahí. Exacto. Todos. Todos los que tengan que ver con la base de datos. Todos los mismos que voy a utilizar, tengo que ponerlos ahí. Exactamente. Entonces ya no lo harían en la base de datos del teléfono como zapatos BD, sino que todos los harían así. ¿Listo? Veamos el de actualizar cliente. Para actualizar cliente, ¿qué necesito? Necesito el código porque por el código lo uso. Y el nombre y el teléfono porque eso es lo que voy a actualizar. ¿Listo? Abro la conexión a la base de datos. ¿Y cuál es el SQL? Update clientes, set nombre igual al nombre que me está llegando el método, coma, teléfono igual al teléfono que me está llegando el método, donde ID cliente igual al código que me está llegando. ¿Listo? Y utilizo la misma política. Creo un MySQL command, mando a ejecutar el comando SQL y si me devuelve más de uno, ¿qué se supone que hizo? Lo actualizó. Lo retorno, no sin antes cerrar la conexión. ¿Es claro, muchachos? Listo. Vamos a ver algo importantísimo, que es lo que ustedes más van a manejar, las consultas. Cuando ustedes hacen consultas, significa que van a sacar de la base de datos y lo van a mandar como SQL hasta Android. Como él no sabe, como él no tiene ni idea de qué es lo que está haciendo, ¿sí? Ustedes tienen que armar el XML. Para poder armar ese XML fue que creamos a clientes, porque clientes ya le da una estructura al XML. ¿Es claro? ¿Cómo es una consulta, por ejemplo, si yo quiero ver a todos los clientes de la tabla? Select asterisco from clientes. Entonces, mírenla ahí. Abro la cadena de conexión y le digo, sáqueme el ID del cliente, el nombre y el teléfono, que es, digamos, que parecido a poner un asterisco, de la tabla clientes. Creo un MySQL command, igual que en los anteriores. ¿Cuál es la diferencia? Que como estoy trayendo datos de la base de datos, tengo que crear un elemento que en MySQL entienda que yo estoy comunicándome con una base de datos y que son datos de tipo SQL. ¿Cómo hago eso? Creo un MySQL Data Reader y ese reader es capaz de leerme los datos de una base de datos. Entonces le digo cmd, que es el comando, y ya no le digo execute non-query porque execute non-query me devuelve son las filas afectadas. Voy a darle un execute reader, ¿sí? Con eso ya tengo absolutamente todos los datos de los clientes ahí en esa variable reader. ¿Qué tengo que hacer ahora? Creo una lista de clientes, ¿sí? Y voy a meter clientes a esa lista. ¿Cómo hago eso? Le voy a decir, esto aquí no voy a reparar mucho en esto porque es lo mismo que pasaba con DB Zapato. Él crea un cursor y tengo que empezar a leer registro por registro para sacarlo y meterlo a la regla. ¿Sí se acuerdan de esa clase? ¿Cómo? Creábamos que, o sea, se hacía uno de ahí, lo copiamos, ¿la viste? Era sobre... no, acuérdense que yo les decía que era un cursor que lo tenía que poner en el primero y que luego le empezaba a preguntar si en el siguiente había. Y lo empezaba a pasar a algo que entendiera Android. Entonces, acá lo mismo. Voy a crear una lista que tenga una lista de clientes y voy a decirle, mientras ese reader, que es el cursor, tenga algo que leer, entonces a esa lista adiciónele lo que está en reader.getIn 32 en la columna 0. O sea que, ¿qué estaríamos trayendo ahí?
el identificador. Y reader getString 1, ¿qué estaría trayendo? El nombre. Y reader.getIn32 estaría trayendo el teléfono. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy trayendo dato por dato y lo estoy metiendo en la lista. ¿Sí o no? Cuando ya lo tenga completo, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar la cadena de conexión y retorno esta lista, pero como arreglo. ¿Listo? Y miren lo bueno de esto. Le doy ya ver en el explorador, le digo listado de clientes, invocar, y miren cómo me lo envía. ¿Sí? Me está enviando un arreglo de cliente y cada uno de ellos es un cliente que tiene que ID, nombre y teléfono. Y miren que eso es XML. ¿Sí? Esta es la potencia del software. Puedo crear yo mi XML. Y esto es lo que voy a leer desde allá, desde Android. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? Es el proceso de publicación. ¿Listo? Para publicar es obligatorio que ustedes estén conectados a internet, desde donde sea. ¿Listo? Ah, ¿está arriba el tuyo? Sí, ¿no? O sea, ¿qué me conecto? ¿A WFUP 1? No, Listo. Ojo aquí, muchachos. Presten atención porque ya voy a proceder a publicar. ¿Listo? Voy a crear aquí una nueva carpeta. Ejemplo clase. Pública. Y aquí en el proyecto le voy a dar publicar servicio web SOA. ¿Listo? Le coloco un perfil, el nombre que ustedes quieran. En método de publicación selecciono que es sistema de archivos. Y aquí en esta ruta selecciono pues la ruta donde voy a ponerlo. En este caso pues será en ejemplo clase pública. ¿Listo? Y le digo eliminar todos los archivos existentes antes de publicar. Para que si tiene algo o es la segunda vez que lo publico, lo base de todo para publicar. Le doy publicar y acá abajo me tiene que salir publicación correcta. ¿Listo? Si ya está publicación correcta, voy a venir acá y él va a ver el web service, ¿listo? Y el DLL. Eso es lo importante, que nosotros no vamos a regalar código, sino que todo va a estar encriptadito. ¿Es claro? ¿Cómo? Ay, presten atención. Le doy generar, publicar servicio web, creo un perfil, método de publicación sistema de archivos, selecciono la ruta donde voy a publicar, le digo eliminar todos los archivos existentes antes de publicar, por si él tiene algún archivo antes publicado, le doy publicar y acá abajo me tiene que salir publicación correcta. Si salió publicación correcta significa que acá ya me creó los archivos que debe crear, ¿listo? El servicio web y los DLL como tal. ¿Es claro? Ahora, ¿qué tengo que hacer ya? Subirlo al IIS. Entonces voy a abrir mi IIS. ¿Listo? Y este IIS, muchachos, ya tiene un sitio web como tal, ya tiene un sitio. ¿Qué tengo que hacer? Subir mi nuevo sitio. Entonces le doy clic derecho, agregar sitio web, le ponen cualquier nombre, por ejemplo, prueba noche, y aquí en seleccionar definen la versión de ASP que ustedes tengan. Si tienen la 4.0, la 4.0, si tienen la 4.5, pues la 4.5, ¿listo? La ruta de acceso, mentiras, aquí me olvidé algo. Este ejemplo clase pública lo tengo que pegar donde está el INEP Pub,
sea, la carpeta que se publica del IIS. Pues voy a C, miren que aquí dice inetpub, www.root y ahí lo pego. Continuar. Listo, quedó aquí. ¿Que si tiene que ser en esta ruta? Sí, no puede ser en otra porque esta es la htdocs del IIS. ¿Listo? Entonces vuelvo a hacer el ejercicio acá. Agregar sitio web. Prueba noche. Selecciono. Recuerden que aquí selecciono el que tengan. Si es 4.0 pues 4.0, si no 4.5. Y me voy a esa ubicación donde estuvimos hace un segundo. Inetpub, www.root. ¿Cómo fue que le llamamos? Prueba noche. No. Ejemplo clase pública. Ejemplo clase pública. Listo. Le doy a aceptar. Y ojo aquí. Tengo que asignarle esta ruta. La que me está dando el router en este caso. Y el puerto, pues a mí me toca otro porque el 80 está ocupado con Apache. Listo, ya tengo prueba noche, le doy iniciar. En este caso, yo tengo mis servicios abajo, ¿listo? Por eso me toca levantarlos, pero si sus computadores están tal cual como vienen, entonces debería aparecer bien. Está abajo el WAS. Y tengo abajo el www. Listo. Le doy iniciar. Ya lo inició y miren que aquí me dice examinar en 192.168.0.105. Bien, le sale esto porque como no tenemos página web, obligatoriamente tenemos que venir aquí a examen de directorios y decirle a él que me permita ver todos los directorios que tiene mi página. ¿Listo? Miren, ahí ya salió. 192.168.0.105 por el puerto 85 y miren que está viendo todos los directorios que tiene la carpeta. ¿Cuál es el que me interesa? El servicio clientes ASMX. ¿Listo? Miren el servicio ahí. Ya estando aquí, lo podemos consumir desde el celular. ¿Es claro esto, muchachos? Vamos a hacer una prueba. Vamos a insertar un nuevo cliente. Prueba inserción noche. Invocar. Miren, retornó 1. ¿Qué significa? Que está bien publicado. O sea, aquí ya no hay listado de clientes invocar. Mírenlo aquí. Prueba inserción noche 111. Esto ya quedó bien, esto ya está para consumir, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ya publicado, nos vamos a programas y características, y aquí dice activar o desactivar las características de Windows. Y aquí aparece Internet Information Services, ¿listo? Vamos a activar todos los plus que tenga aquí, todos. O sea, hay que entrar a cada uno y activar todos, excepto el servidor FTP. Eso no, pues no lo vamos a utilizar. Le dan a aceptar y él lo que hace es quedarse un rato ahí activando las características y ya. En este momento, si ustedes le dan a activar o desactivar características y el equipo no lo soporta, ni siquiera les va a mostrar lo de adentro. ¿Listo? Y si les aparece después que tiene un error, es porque algo pasó. O sea, algo tiene su equipo, su computador, que no deja que se activen las características. ¿Es claro, muchachos? Bien.
Ahora sí vámonos a lo chévere que es Android Studio. Ahí le di doble clic simplemente a... Bien. ¿Qué he hecho aquí? Simplemente creé una aplicación que se llama Cliente Servicios Web. ¿Listo? Lo primero que hay que hacer en esa aplicación es pegarle la librería Casoa. Sin esa librería, muchachos, el proyecto sencillamente no funciona. ¿Cómo pegan la librería? Ahí en Libs le dan clic derecho copiar y aquí clic derecho pegar. Apenas la peguen, le dan sincronizar. ¿Listo? Para que él entienda que ya pusimos la librería. Y listo. Ahora, este cliente servicio web como va a leer obligatoriamente un XML, muchachos, yo les dije a ustedes, si hay que leer XML, yo tengo que armar el XML acá y tengo que armar el XML acá, ¿cierto? Allá ya creamos el cliente, entonces acá también tenemos que crear el cliente. Por eso he creado una clase que se llama cliente y que implementa Serializable. Serializable, ¿por qué? Porque no es nada que tenga que ver con Java, simplemente algo que él va a recibir serializado. ¿Qué va a recibir? El ID, el nombre y el teléfono, tal cual como lo hicimos allá en .NET, tal cual como lo hicimos en la base de datos. Va a tener un constructor inicializado, un constructor en ceros y todos los getters y setters. Sería como el paralelo a .NET, ¿listo? Este cliente. Si ustedes van a hacer una consulta, por ejemplo, quieren que muestre de varias tablas algo y ese algo les muestra 5 datos, tendrían que hacer una clase con esos 5 datos, ¿listo? Para que en .NET y en Java, para que él entienda la comunicación del XML. ¿Es claro? Una pregunta. Por ejemplo, la aplicación que nosotros pues vamos a hacer, por ejemplo, tiene varias pantallas. ¿Es necesario que por cada pantalla se haga una clase de esas o se puede en una sola colocar todo? No es por cada pantalla. O se coloca ahí todo lo que se necesitan los... Sí, es una clase por cada cosa. Por eso el trabajo es arduo. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen clientes, exacto, si tienen 20 tablas a la fija, hay que hacer las 20 clases en .NET y las 20 clases en Android. Aparte de eso, si ustedes hacen una consulta, por ejemplo, quieren consultar quién fue el usuario, quieren mostrar cuál fue el usuario que más compró. Esa es una consulta que trae de la tabla clientes y de la tabla facturas y genera un precio. Tienen solo 2 datos. Como los van a hacer, como los van a comunicar, entonces tendrían que crear una clase para esa consulta en .NET y una clase para esa consulta en Java, que se llame igual y que tenga los mismos datos. Porque es XML y el XML lo estamos creando, entonces tenemos que crearlo desde cero. ¿Sí? Ahora, si las consultas son cualquier cantidad de consultas, pero siempre retornan clientes, pues hacen solo una clase clientes. ¿Sí me va a entender? Bien. Ahora, ya teniendo esta clase, vamos a lo chévere. Vamos a Android. En esta interfaz gráfica, no les he mostrado la interfaz gráfica. En esta interfaz gráfica tenemos este diseño. Vamos a crear una aplicación que nos permita a nosotros hacer el CRUD sobre la tabla clientes. ¿Listo? Esa interfaz gráfica que tiene 3 edit text para el código, el nombre, el teléfono y tiene 5 botones. Es consultar, agregar, eliminar, actualizar y buscar. El consultar me los trae todos, pero solo los nombres. ¿Listo? Pues si quiero todos, pues también los pueden traer. Y el buscar solo me busca un hito y lo pone ahí, en los edit text. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces?
en el main activity, como voy a manejar tres variables de la base de datos, tres variables aquí, las creo de forma global en la actividad. ¿Qué tengo? Código, teléfono y nombre. ¿Listo? En el onCreate, ¿qué tengo? En el onCreate tengo todas las asociaciones a los edit text y todo. Esto ya ustedes lo deben saber manejar como anillo al dedo. ¿Listo? Ahora, enfoquémonos en esto. Recuerden que yo les dije que para podernos comunicar con Android nosotros necesitábamos 4 variables, ¿sí? 4 variables. 2 las vamos a definir de forma global porque todos los métodos consumen estas 2. La primera es el namespace. ¿Sí recuerdan? El namespace es el que aparece en Visual Studio en el servicio web. Entonces veámoslo acá. Mírenlo aquí. Este es el namespace. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente darle control C y acá control V y listo. ¿Sí? La segunda es la URL. La URL la saco del servicio ya publicado, es decir, para mí sería esta de aquí. La voy a poner de una vez porque si no, no me funciona mi aplicación. Entonces borro la que estaba y pongo la nueva. ¿Estamos? Namespace y URL. Ahora, vamos a hacer una tarea de inserción. ¿Qué pasa cuando nosotros nos comunicamos a un servicio web? Resulta que como la comunicación es de ida y vuelta y es hacia internet y pueden haber tantos errores, existen unas tareas en general en Java que uno llama tareas asíncronas. Tareas asíncronas significa que el teléfono está haciendo lo que está haciendo normalmente y él está haciendo tareas totalmente asíncronas al teléfono. O sea, él puede estar haciendo por acá muchas cosas, pero yo sigo viendo mi teléfono, mi aplicación normal. ¿Por qué tengo que hacerlo de esta forma? Porque si yo llego a cometer algún error o algo pasa mientras me comunico con el servicio web y lo hago en vivo, la aplicación se me puede parar, o se puede dañar, o se puede reventar, o lo que sea. Para evitar eso, ¿qué le digo? Déjeme la aplicación quieta y vaya por allá por debajo y ejecute una tarea. ¿Es claro? Esas tareas son de tipo asíncrona, ¿sí? En este caso, vamos a crear una tarea por cada cosa que tengamos que hacer, por cada comunicación que tengamos que hacer. Entonces, miren la tarea. Creamos una clase dentro de mi clase. A esta le he colocado tarea WS por el Web Service, inserción, que extiende de asyntax, o sea, de tarea síncrona. ¿Y qué puede recibir? Puede recibir un string, un entero o un booleano. ¿Listo? Esta tarea tiene 3 métodos. El método onPreExecute, que onPreExecute significa todavía estoy en el teléfono y no he mandado a compilar. InBackground, que significa lo que realmente se va a ejecutar en el servicio web. Y finalmente onPreExecute, que es después de que él hizo la tarea, ahora sí, muéstrenme en el teléfono. ¿Sí se dan cuenta de los 3 momentos? Antes de enviar al servicio, envío al servicio y cuando ya llega del servicio. Siempre van a tener que hacer esos 3. Ahora, ¿qué voy a hacer en el onPreExecute? En el onPreExecute lo que voy a hacer es capturar los datos que tengo del teléfono para poder tenerlos en el doing background. Miren lo que he hecho ahí. Del edt nombre, de la casilla nombre, .getText.toString. Ya capturé el nombre. Y de la casilla teléfono, edt.getText.toString y lo parseo a tipo de dato entero. ¿Qué datos tengo? Ya tengo el nombre y ya tengo el teléfono. ¿Sí o no? Ahora, como ya los tengo,
ya hice el onPre-execute, me voy al doing background. ¿Listo? En el doing background tengo que crear todo el ambiente para que él se conecte a mi servicio web. Entonces, lo primero que voy a asumir es que él sí se me va a conectar al servicio web. Por eso le digo boolean result igual a true. O sea, voy a asumir que él sí se va a conectar al servicio web. Necesito decirle cuál método voy a consumir y cuál es el SOAP action de ese método. Son las otras dos variables para comunicarme con un servicio web. ¿Dónde veo el method name? El method name me lo da mi servicio web. Miren, nuevo cliente simple, le doy a este, clic derecho copiar y en la aplicación simplemente le doy clic derecho pegar o control B. Ese es el method name y el SOAP action es el que está acá abajito. ¿Sí lo ven? SOAP action, le doy clic derecho copiar clic derecho pegar. ¿Listo? Ya, tenemos las cuatro variables. Tengo que crear un objeto de tipo SOAP, que es el protocolo que me está comunicando. Entonces, ¿qué creo ahí? Un SOAP Object Request que me va a decir, vea, usted va a hacer un objeto de comunicación a ese namespace, es decir, donde lo tengo publicado, con ese método web que estamos creando. ¿Qué necesita ese método web? Ese método web me pide obligatoriamente dos variables, ¿sí o no? El que me está pidiendo, él me está pidiendo el nombre y el teléfono. Entonces acá tengo que decirle a ese protocolo de comunicación, adiciónele como propiedad nombre. Este que viene aquí entre comillas es este mismo que yo tengo aquí. Si les llegan a colocar una N mayúscula, ya no es el mismo. ¿Listo? Exactamente el mismo aquí, exactamente el mismo acá. Y le envío el nombre y el teléfono que yo capturé en el onPre-execute. ¿Es claro? Exacto. O sea, ahí en ese nombre que está en verde es el parámetro que está pidiendo el servicio web. Y el nombre que está en morado es el que están escribiendo en el teléfono. ¿Sí? Bien. Esto de aquí, muchachos, es lo mismo para todos. O sea, ustedes todo esto tienen que hacerlo simplemente copiar, pegar. ¿Sí? Si necesitan propiedades, le agregan las propiedades. Creo el ambiente de desarrollo, le digo que sí puede navegar a internet. Creo ya como el invocar, el botón invocar. Creo el protocolo de comunicación que tiene que ser de tipo HTTP. Este es el que crea al menos un poquito de seguridad. Y ahora sí veamos el try. El try es el que cambia. ¿Por qué cambia? Porque en el try ustedes van a recibir dos tipos de cosas. Una pueden ser datos primitivos. ¿Datos primitivos cuáles son? Un entero, un double, un string. Esos son datos primitivos que conoce cualquier lenguaje de programación. Y otros son objetos, que son los que ustedes van a armar. En este caso, si estamos insertando, ¿qué estoy recibiendo? ¿Un dato qué? ¿Un objeto o un dato primitivo? ¿Qué me retorna a mí la tarea de inserción? ¿Un qué? Un dato primitivo. Él me retorna un entero. Si lo hizo o no lo hizo, me retorna un entero. Entonces, voy a recibir un dato primitivo. Entonces, miren lo que estoy haciendo. A toda esta cosa que hice de comunicación con el servicio web, llámeme a este método en este ambiente. Aquí estoy prácticamente ejecutando el método web. Como estoy recibiendo un dato primitivo, entonces voy a crear un SOAP primitivo. Le voy a poner resultado XML y le voy a decir, de este ambiente, ¿sí?, que creé, obténgame lo que él respondió como dato primitivo.
y guárdelo en este resultado XML. Lo convierto a un string y lo guardo en res. Ahora viene la lógica de la aplicación. Si ese res es diferente de 1, ¿qué pasó? Que no lo insertó. Como no lo insertó, al resultado de mi consumo, ¿qué le voy a poner? Falso. ¿Sí es claro? Es decir, yo le dije a él que fuera a esa URL que yo publiqué en internet, con ese método web, con esos parámetros, a esa URL, con ese swap action, y le di clic en insertar. ¿Sí? Él viene y me responde, él me está respondiendo ahí un res. ¿Qué pasa si ese res es 1? Si el res es 1, todo está bien porque lo insertó, ¿sí o no? Pero si ese res es diferente de 1, se supone que hubo algún error por alguna cosa, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo lo voy a cambiar? Recuerden que yo asumí que él sí se estaba conectando y sí lo estaba haciendo. Si es diferente de 1, lo pongo en falso. ¿Listo? O si comete algún error o hubo una excepción de comunicación, lo pongo en falso. Ahora, todo esto, muchachos, lo hace en background. O sea, ustedes en el teléfono ni siquiera se van a dar cuenta de que algo está pasando. Lo pueden mandar a insertar 20 veces, que él 20 tareas manda por debajo. ¿Listo? Ya cuando llega la respuesta, es que ya vemos el onPostExecute. El onPostExecute es el método que me permite ya interactuar de nuevo con el teléfono. Ya dejó de hacer la tarea, ya llegó la respuesta al teléfono, a la interfaz gráfica. En la interfaz, en el onPostExecute ya hago la interfaz gráfica que quiero. Entonces, ¿qué voy a decir? Si resultado es verdadero, ¿qué se supone que quiero que muestre? Insertado, ok, sí lo inserté. Y si no, ¿qué quiero que me muestre? Que hubo un error. ¿Es claro? Ahora, para que todo esto funcione, muchachos, es obligatorio que mi aplicación se comunique con internet. ¿Qué pasa? Listo. ¿Cómo me comunico con Android? Abro el manifiesto, ¿sí? Y le digo que mi aplicación tiene permiso para conectarse a internet. Si la aplicación no tiene esta línea de código, nada pasa, no hay salida a internet, ni de subida ni de bajada. ¿Es claro? ¿Sí es claro? Veamos otro más y ya dejo que hagan pruebas. Veamos el mostrar. Bueno, el buscar. En el buscar se supone que en el onPreExecute, ay, a este no se le dice. Este les va a generar error, niños, porque no les hice el onPreExecute. Denme un segundo, luego aquí. Miren que hacer estos métodos es muy fácil. Yo aquí le doy onPre, control espacio, control espacio, preExecute, y aquí lo que le digo es que me capture el ID por el que voy a buscar al cliente. ¿Listo? Y ya en el in background, ¿qué hago? Coloco ahora sí el nombre del método web que hice para buscar el cliente, ¿listo? Y abajo el swap action de ese método. Si ustedes no cambian esto, pues evidentemente él no va a saber qué consumir. Hace todo tal cual en la propiedad, ya que necesita el código.
¿Sí o no? Ya no necesito ni el nombre ni el teléfono porque se asume que lo voy a buscar por código. Hago exactamente lo mismo y lo que cambia es el try. Miren que en el try la respuesta ya no va a ser un SOAP primitive, sino que un SOAP object, ¿sí? Porque es un objeto, ya no un dato primitivo. Si les devolviera un string, un entero, un DOAP o un double, sería SOAP primitive. Pero aquí les está devolviendo un SOAP object. Le llamo reSOAP, lo recibo y miren lo que tengo que hacer. Creo acá un arreglo de tipo cliente, que fue la clase que nosotros creamos acá en Java, ¿sí? A ese arreglo lo tengo que instanciar. ¿Qué es instanciarlo? Pues decirle cuánto tamaño, de qué tamaño va a ser el arreglo. Entonces, ¿cómo sé eso? A ese reSOAP, que es la respuesta que me trajo el método web, le digo o le pregunto cuántas propiedades contó, o sea, cuántos registros tiene. Entonces, esta lista de clientes va a ser del tamaño específico de la cantidad de datos que tengo. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que empezar a pasar uno por uno, ¿listo? A mis clientes, uno por uno, digo yo. Acá tengo uno solito, ¿sí o no? Entonces, esa lista de clientes, ¿cuántos clientes va a tener? Un solo cliente. ¿Cómo lo leo entonces? Ahora sí, creo un objeto, un SOAP object, IC, y le digo a esa respuesta, obténgame la propiedad en su posición 0, es decir, obténgame el primer cliente. Si hubiesen más clientes, ¿qué tendrían que hacer? GetProperty 1, GetProperty 2 y así sucesivamente según los clientes que tengan. Como acá se supone que lo estoy buscando, si él lo encuentra, solo encuentra un hito. ¿Y en qué posición está ese un hito? En la posición 0. Entonces, ¿qué hago? Obtengo al cliente, listo, ya lo tengo en IC. Ahora sí, ¿qué hago? Creo un nuevo cliente y le digo a ese cliente, póngale el ID de integer.parseInt IC, que es donde tengo el objeto, .getProperty0.toString. O sea, estoy trayendo aquí el ID del cliente. ¿Listo? Luego, ¿qué estoy trayendo aquí? El nombre, porque es 1. Y luego aquí estoy trayendo el teléfono. ¿Listo? ¿Todo esto para qué? Para asociarle al listado en la posición 0 a ese cliente. Eso lo estoy haciendo por debajo, lo estoy haciendo en el in background. ¿Qué me falta hacer cuando ya lo tenga? Mostrarlo. ¿Sí? ¿Cómo lo muestro? En el onPostExecute le digo ndt nombre, póngame lista cliente 0, punto nombre. Y ndt teléfono, póngame lista cliente 0, teléfono. ¿Es claro? ¿Mucha información? Tienen que tener, para poder comunicarse con el computador, obligatoriamente el firewall abajo. Si no, no van a poder hacer nada. Obviamente el firewall abajo y el servicio arriba, ¿no? O sea, este servicio tiene que estar arriba. A ver. Miren, ahí ya. Este error que me mostró ahí, el error que ustedes ven ahí arriba, es porque como tenía el firewall abajo, pasaron 20 segundos, no recibió respuesta con error. Eso es un time socket exception, o sea, mucho tiempo esperando a alguien que responda. Entonces, ahí sale el error, pero apenas él se conectó, apenas le bajé el firewall y se conectó, me mostró los nombres. Miren que dice prueba noche. ¿Sí? Son todas las pruebas que hemos hecho ahorita. Entonces, voy a insertar algo. Es que no sé cómo hacerlo en vivo y en directo.
Este no necesita nada, ¿no? Voy a dejarle ese error y el teléfono 222. Le voy a dar agregar y miren lo que me respondió. Insertado OK. Si le doy consultar, seguramente consultar. Miren acá abajo, error. ¿Sí? Y todo eso, miren, voy a dejar mi teléfono ahí para que no digan que la profe no les mostró. Todo eso lo vemos aquí, miren. Error 222. ¿Sí? Ahí está actualizado. Voy a insertar otro. Voy a insertar ese insertado OK con 00. Agregar. Consultar. Miren aquí, él llega hasta el 23 con error. ¿Sí? Lo voy a actualizar y miren, 24 insertado, OK. Ya comuniqué por fin el celular con el computador, con la base de datos, con todo.